¿Ya están todos listos? Vamos a empezar con el diagnóstico. Ya. A ver, ¿me escuchan, por favor? ¿Me atienden? Sí, doctor. Ya. Les he pasado el archivo por WhatsApp, ¿ya? Con las preguntas. Ahora voy a hacer las preguntas, me van a ir respondiendo. Cada pregunta, dos o tres personas les voy a ir preguntando. Y este trabajo, este cuestionario, como les había dicho, me lo tienen que responder hasta el día viernes. ¿Ya? Es decir, ahora voy a tomar el diagnóstico para ver cuáles son los conocimientos con los cuales están entrando a la materia, pero esos mismos conocimientos que obviamente van a ser en algunos casos vagos o en algunos casos tal vez, digamos, incompletos, les voy a pedir de que vayan mejorándolos y ampliemos eso con el trabajo de investigación de este cuestionario. A ver, ¿quién me puede decir algo sobre qué es administración? Yo, doctor. A ver, lo escuchamos. Doctor, la administración es una disciplina que tiene por objetivo el estudio de las organizaciones, de las organizaciones, constituyendo una sociotecnología encargada para la planificación, organización y dirección y control de los recursos humanos. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué saben sobre administración? ¿Cuál es el objeto de la Doctor, administración? ¿Sí? se podría decir también que la administración es hacer un seguimiento, controlar y ver el estado en el que se encuentra cierta situación o alguna cosa, alguna materia en alguna área. Sí, también. A ver, ¿alguien más? Vamos en lluvia de ideas para ir viendo cuál es el conocimiento con el cual estamos ingresando a la materia, que obviamente esto vamos a ir puliendo, vamos a ir ampliando para obviamente dar a plenitud, digamos, lo que vamos a ver en el transcurso de la materia.
Entonces, ¿alguien más quiere señalar algo sobre lo que es la administración? A ver, ha participado Balda, Sandra. A ver, ¿alguien más? Natalie. Doctor, A ver. doctor, ¿podría decirse que la administración es un proceso de planificar, organizar, dirigir o controlar el manejo de los recursos o las actividades de un cierto trabajo? Sí, tiene que relación mucho. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. También se podría decir, doctor, que es un ordenamiento de los medios, de los medios que se dispone para un uso conveniente de ellos, doctor, eh, para cubrir algunas necesidades. Ya. Bueno, está bien, está bien. Hay una idea. Vamos a señalar diciendo que, espérame, cole, ya está. Vamos a decir que la administración es una ciencia, ¿no? Bueno, algunos dicen que es un conocimiento humano. Su objetivo es lograr, constituye el denominado proceso de administración o administrativo. Tiene como objeto la administración en el ámbito que puede ser público o privado para poder organizar y maximizar la utilización de los bienes, objetos, personal, recursos, para poder llegar a los objetivos que se vaya trazando, ¿no? La administración puede ser aplicado en lo que es el ámbito privado, como en el ámbito público, en las empresas, como también en el sector público, ¿no? ¿Qué es función pública? A ver, ¿qué es funcionario público? ¿Qué es la función pública? Doctor, buenas Tal vez, noches. doctor, el Buenas funcionario. noches, Miguel. Doctor, podríamos decir que la función pública podría ser una actividad que, de una persona, ya sea permanente o temporal, y que tiene una remuneración o un salario, un sueldo, podríamos decir, doctor. Ya, pero en qué ámbito? Ya sea en las entidades, instituciones públicas. Ah, ya, eso es principalmente, ¿no? El funcionario Sí, público es aquella persona que va a prestar un servicio, ¿no? Que puede ser temporal o permanente en una institución pública, ¿verdad? sí, ¿Alguien doctor. más? Doctor, Sí. tal vez, como dijo mi compañero, pero al revés, el funcionario público es aquella persona que presta sus servicios al Estado, ya como se dijo, de manera temporal o permanente, y la función pública es lo que digamos, le obliga a hacer, tal vez. Mm, a nadie se puede obligar a hacer algo que no quiere, ¿no? La función Una pública sanción, tal obviamente vez, es doctor. el servicio que se presta. Una sanción, tal vez, doctor, puede ser. La función pública no. Ah, ok, estoy equivocado. Ya, no hay problema. Equivocarse es humano, pero es mejor equivocarse a no aprender. ¿Qué más? A ver, ¿qué tipo de funcionarios públicos conocemos? ¿O hay uno solo en términos generales?
¿Qué tipo de funcionarios públicos conocemos? Doctor, supongo que hace referencia a las personas que trabajan, por ejemplo, en la alcaldía o en los juzgados, en el consejo, funcionarios públicos judiciales, no sé, del órgano ejecutivo, esos. Sí, sí y no. En realidad, funcionarios públicos son aquellas personas que prestan servicios en las instituciones públicas, sea cual sea, ¿ya? Pero va a haber algunas diferencias entre los funcionarios públicos que van a tener ciertas características peculiares. A eso más o menos me voy refiriendo. Uno, por ejemplo, son los funcionarios públicos electos. ¿Quiénes son los funcionarios públicos electos? Los concejales podría ser, doctor. Sí. ¿Quiénes más? El alcalde, doctor. Sí. ¿Quién más? Los gobernadores, Gobernador, está bien. los vocales ¿Vocales de dónde? de las salas plenas, Actualmente se eligen a las autoridades judiciales, ¿ya? Entonces también serían los jueces electos, pero estamos hablando de el Tribunal Supremo, ¿no? Porque obviamente los vocales a nivel departamental no son electos, son designados mediante convocatoria pública. ¿Ya? ya, doctor. ¿Qué otras autoridades son electas, por favor? Doctor, ¿un alcalde podría ser o un gobernador? Sí, ya han señalado también. ¿Qué El otra? presidente, El presidente, muy bien. ¿Más? el vicepresidente. El vicepresidente. Entonces, estos funcionarios públicos van a ser electos, ¿no? Por un procedimiento que obviamente está enmarcado en la ley, que señala que van a haber ciertos cargos que van a ser elegidos mediante voto universal, ¿no? ¿Cuáles son sus características de estos? ¿Qué características creen que tienen? Tienen un periodo de función, o sea, que ¿Cuál es su periodo de función? por ejemplo, del presidente es 4 años, lo mismo que del vicepresidente, de algunos 5 años. funcionarios. Sí, 5 años. Sí, 5 años, lo siento. En algunos casos de otros funcionarios pueden ser de 2 años o 1 año o hasta 6 años, si no me equivoco. Todas las autoridades electas son de 5 años. El alcalde, 5 años. Concejales, 5 años. Presidente, 5 años. ¿No? Las autoridades judiciales del órgano judicial, igual 5 años. Una vez cumplido su mandato, estos dejan su función y son reemplazados por otra autoridad también electa, ¿no? A menos de que se modifique la normativa y se cambie su estructura y obviamente se cambie esta situación de la forma de conformación de las autoridades. Actualmente, por ejemplo, el órgano judicial se eligen las autoridades, pero en algunos casos hay voces que señalan de que no es muy adecuada la forma,
Entonces, algunos están pensando de que se vuelva a la anterior forma de designación de autoridad, pero eso puede cambiar o puede permanecer. ¿Ya? Estas autoridades tienen que cumplir requisitos como cualquier funcionario público, ¿no? ¿Cuál es el requisito fundamental para ser funcionario público? ¿Alguien sabe? No tener militancia. Entonces estaría fregado el Evo Morales, todos los candidatos, porque tienen su militancia. No, Haber asistido al cuartel, doctor, tener libreta militar. Los hombres cumplir con el sagrado servicio militar. Militar. Sí, doctor. Los omisos, fuera, Chao, se van a la feria. a su casa. ¿No? Bueno, está establecido de acuerdo a cada cargo algunos prerequisitos, ¿no? A ver, algunos requisitos más, otro aparte del servicio militar. Ser de nacionalidad boliviana, doctor. Ser de nacionalidad boliviana, ¿sí? Hablar 2 idiomas, doctor. Hablar 2 idiomas, eso es una establecida en la Constitución Política del Estado. ¿Qué más? En realidad, 2 idiomas se refiere a un idioma nativo, ¿no? Que puede ser quechua, aymara, guaraní, dependiendo, digamos, de la jurisdicción que perteneces. Por ejemplo, aquí en Cochabamba es el quechua, en el oriente es guaraní, ¿no? U otros que están establecidos allá. En el occidente son el aymara. ¿Qué más? Tampoco tener sentencia condenatoria ejecutoriada, doctor. Exacto, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? Es un requisito imprescindible para ser autoridad. Otro. ¿No se acuerdan? Ser mayor de edad. Obvio, es imprescindible que sean mayores de edad, no puede ser una autoridad menor de edad, ¿no? ¿Qué más? No tener pliegos ni deudas con el Estado. Eso se refiere de que el Estado boliviano no tenga procesos que por mal uso de los bienes del Estado. En el caso, por ejemplo, de Evo Morales, actualmente se le está siguiendo varios procesos, ¿no? Que obviamente le estarían inhabilitando por juicios de responsabilidades, por daños económicos al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un ejemplo simplemente. Aparte de los funcionarios electos, ¿qué otros tipos de funcionarios públicos hay? Doctor. ¿Sí? La policía, los del ejército, todo eso. Ya. Podría ser también, doctor, los funcionarios de los pueblos indígenas originarios, sus autoridades. Pero estos no son funcionarios públicos. Doctor, tal vez todo el Tribunal Supremo de Justicia. Ya, estamos hablando en términos generales, ¿no? Habíamos dicho, recapitularemos. Funcionarios públicos son todas aquellas personas que cumplen funciones a favor del Estado, primero. Segundo, hay funcionarios electos, hay funcionarios designados, hay funcionarios de carrera, ¿ya?
hay funcionarios eventuales a plazo fijo, hay funcionarios indefinidos a plazo indefinido y hay una última tipo que serían los funcionarios o consultores en línea. En algunos casos la ley no los considera como funcionarios públicos, pero la ley en términos generales sí los reconoce. ¿Por qué? Porque manejan recursos del Estado y son responsables, son pasibles a responsabilidad por el manejo de los recursos del Estado. ¿Ya? Entonces, esos elementos tienen que tomar en cuenta ustedes cuando se les pregunte quiénes son funcionarios públicos. ¿Cuáles son las instituciones públicas? Otra pregunta. ¿El Ministerio de Educación podría ser? Sí. La alcaldía, la gobernación. El Ministerio de Salud. También. Segip y Ceresi, doctor. Claro que sí. Entonces, ¿quiénes serían las instituciones públicas? Son todas las instituciones que dependen del Estado, son instituciones públicas que pueden ser a nivel central, a nivel departamental, a nivel regional, ¿no? ¿Qué más? Las Fuerzas Armadas son instituciones públicas. Sí. Ya. ¿Semapa es pública o es privada? Pública, doctor. Pública. Ya. Vamos a encontrar también instituciones que son de carácter mixto, que tienen recursos de entidades públicas, pero también están conformadas con capital de entidades privadas. ¿Hay empresas públicas? Tal vez, doctor, ¿Ende? ¿Ende? Sí, doctor, porque el año pasado, doctor, hemos ido a una conferencia, a una reunión, y nos han dicho que es privado, pero es privado, digamos, la empresa, pero también administran a todo el público, tal vez. No sé si estoy en lo correcto. Ya, hay empresas que obviamente son públicas, ¿no? Y también tomando lo que les señalaba, hay empresas públicas que tienen recursos privados y pueden ser consideradas como empresas mixtas. Pero hay empresas que han sido capitalizadas, o perdón, privatizadas y otras nacionalizadas. Entonces, vamos a encontrar varios tipos de instituciones públicas. Lo importante es que estas instituciones públicas han manejado recursos y manejan recursos del Estado y van a ser responsables y van a ser controlados en su actividad de administración de recursos del Estado. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué creen que es el derecho administrativo? Es un conjunto de normas. ¿Ya? Dividimos obviamente la palabra derecho, sabemos que es el conjunto de normas que regulan algo, ¿no? Entonces ya sabemos qué es administración, entonces, ¿qué diríamos que es el derecho administrativo? Es un conjunto de normas que se encarga de administrar con coherencia algo, tal vez, doctor. Ya, ¿hay alguna idea? ¿Alguien más?
A ver, los que no han participado, por favor. Doctor, también puede decir que el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y el funcionamiento de ciertos poderes. Sí, la administración de los recursos del Estado en términos generales, ¿no? Para que se pueda maximizar los recursos y se pueda satisfacer las necesidades. La administración pública, ¿qué necesidades cubre? ¿Qué necesidades cubre la función pública? Los servicios básicos, ¿Cuáles serían esos? como educación, salud, esos. Sí. A ver, las instituciones públicas tienden a satisfacer las necesidades de la población. Eso es en términos generales, con los recursos, con los escasos recursos que cuentan las instituciones públicas. Recursos económicos, recursos materiales y recursos personales. ¿Ya? Que podríamos decir agua potable, los municipios, por ejemplo, alumbrado público, alcantarillado, levantamiento de basura por la empresa municipal de recojo de basuras, ELFEC de dotación de luz eléctrica, por ir señalando algunos. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un corte, por favor, van a estar atentos a la siguiente conexión.